en el libro de Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18. Sí. Hechos, capítulo 18, versículo 6. Hechos, capítulo 18, versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Tu palabra ha sido leída, Señor. Nuestras alabanzas han sido dedicadas a ti. Nuestro corazón se plega a tu palabra y permite, oh Padre, que toda la verdad que en ella hay, la mayor cantidad pueda entrar a nuestra mente, pueda ser procesada y también inunde nuestro corazón. Que haya una siembra espiritual en nuestra alma, de la cual podamos salir todos en esta mañana edificados. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro objeto santo de culto y adoración. Oramos dándote las gracias en tu nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el título para la clase en la mañana de hoy es Consecuencias de quitar al Cristo Rey sus credenciales. Recuerden que el tema del reino de Dios es un tema fundamental en las Sagradas Escrituras y de hecho es uno de los temas más mal presentados, y ustedes deben darse cuenta que cuanto más importante es una doctrina, más interés tiene Satanás. Primero, que no se predique. Segundo, si se predica, que no se predique completamente. Y tercero, que las cosas que se digan no sean totalmente claras, y para así de esa manera se pueda presentar un mensaje distorsionado. Saben que la apostasía nace en la expresión equivocada, intencionalmente o no, acerca de una verdad fundamental de las Escrituras. Así nace la apostasía, y en la apostasía está el caldo de cultivo para que el espíritu del anticristo comience a forjar una iglesia falsa, y de ahí nace el concepto que Cristo da y los apóstoles acerca del anticristo. O sea, la teología moderna, la teología actual, está buscando al anticristo en una persona que va a establecer un dominio global y va a ser fundamentalmente un personaje político. Pero las Sagradas Escrituras bien claro presentan que anticristo es una persona que se presenta como Cristo, que no es Cristo. Es una persona que presenta el evangelio que no es evangelio, es decir, que tiene un recurso espiritual que no es del Espíritu Santo, y por eso es que engaña, aun si fuese posible, a los escogidos. No es tan sencillo. O sea, todo el que me dice Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos. Es decir, que hay un tipo de personas que reclaman y consideran que son cristianos, demandan bendición del Señor, sin embargo su corazón está vacío de la presencia de Dios, y por tal razón no clasifican dentro del concepto hijo de Dios, dentro del concepto nación santa, pueblo adquirido por Él. No son personas que tienen la evidencia interior del sello del Espíritu Santo que los hizo hijos de Dios a través del nuevo nacimiento. Es un pequeñito repaso de lo que hemos venido tratando para que nuestra mente pueda otra vez encarrilarse en la dirección del tema que estamos dando. Y es muy importante que tengamos esto, porque nos va a ayudar no solo a entender una verdad, sino también a disfrutarla, y además a ser partícipe de ese beneficio recibido a otras personas. O sea, la edificación de nosotros como iglesia se sustenta sobre esa base. Cuando hemos conocido la verdad, cuando vivimos a través de la verdad, entonces disfrutamos y los demás hermanos pueden recibir ese beneficio. Así que no va a entrar nada a los cielos que no venga por ahí. Es decir, que el reino de Dios es el conjunto de todos aquellos que hemos nacido de nuevo, a los que la Biblia le llama familia de Dios. Comprendemos bien esto. Entonces, no podemos ir buscando al anticristo por ahí
los personajes políticos. El anticristo era un personaje religioso. No nos cabe duda que la palabra del Señor así lo piensa. Dice, salieron de nosotros, no eran de nosotros. Dice la Escritura. Eso no tiene que ver solamente con el tema de la salvación, de la perseverancia de los santos. Tiene que ver mucho más allá que eso. Tiene que ver con una postura que se tiene ante Cristo, que no es una postura cristiana. Entonces, cuando dice salieron falsos maestros, salieron falsos profetas, hay falsos pastores. Se le llama falsos, pero tú lo puedes identificar de qué manera. En la medida que ellos están predicando un evangelio que no es el que está presentado en las Escrituras. O sea, el falso evangelio es predicar una palabra que no se sustenta con el contenido de esa palabra. O sea, la apostasía es la conclusión a la que se llega por el desprecio de la sana palabra, por el desprecio a Cristo. Hay personas que se proclaman cristianos y viven su vida como les da la gana. Personas que dicen que son cristianos y no les importa lo que dicen las enseñanzas. Y siempre hay una justificación para quebrar los propósitos, los aspectos, las indicaciones, la vida que el mismo Señor estipuló en las Escrituras para sus hijos. Entonces, si yo me rebelo ante eso, ya estoy comenzando a darle lugar a ese espíritu demoníaco que me va a desviar, me va a persuadir de que soy cristiano a pesar de que vivo como me da la gana a mí. Y aquí la vida cristiana no se vive como nos da el deseo a nosotros. Se debe vivir de la manera en que la palabra nos lo enseña. Así que, aunque seamos pocos, aunque seamos 12, más o menos el número, Cristo le sobraron 12 hombres para que pudiera prevalecer el evangelio, porque Él es Rey soberano hasta el día de hoy. No hay un genuino cristiano que haya tenido que coger un machete para cortarle el cuello a nadie. Porque Dios es amor y todo lo que Él ha logrado, lo ha logrado a través del amor. ¿Hay duda en eso? Es a través del amor. No estoy, yéndome a otro tema. Simplemente estoy reclamando de la Escritura el beneficio que tiene sujetarse a Él. Ahora, la manera en la que nosotros nos defendemos en el área local, cada cual asume su responsabilidad en lo que Dios ha puesto en sus manos y en lo que Dios ha puesto en su responsabilidad administrativa. ¿Ves? O sea que lo que estamos tratando de aclarar, de especificar bien, que el personaje del anticristo es un personaje bíblico. ¿Hay alguna duda sobre eso? Es un falso Cristo, un falso cristiano. No es un ateo que niega a Dios, aunque está en un panorama globalista, precisamente su intención es a través de esa expresión religiosa, oportunista, traicionera, demoníaca, tratar de influenciar ocultamente en un momento y claramente después un dominio precisamente global, para decirlo de esa manera. Sé que eso ya no es algo que nosotros necesitamos mucho tiempo para entenderlo, porque esto es parte de lo que vamos a hablar hoy y eso es parte de lo que la historia de la humanidad ha vivido y eso es parte de lo que la iglesia ya debía entender. Ya hubo un espacio histórico demasiado grande, demasiado cruel, demasiado satánico, demasiado bestial, para que nosotros lo ignoremos. Simplemente debemos darle un poquito de mirada al pasado para que nos demos cuenta de lo que la humanidad ha vivido bajo un personaje que se llama cristiano, que se dice sumo pontífice, que se dice el supremo sacerdote, el intermediador entre Dios y los hombres. Todos los títulos y atributos que son de Cristo, esa persona se los ha abrogado y ya tenemos una idea entonces quién es el verdadero anticristo. Habrá que decirlo. Yo creo que cada uno de nosotros aquí somos más que medianamente inteligentes para darnos cuenta cuál es ese fenómeno histórico en lo que nosotros hemos visto todas esas manifestaciones que la palabra de Dios habla acerca de esa persona, porque no solo es una persona, es un título que representa. Todo el que llegue ahí es lo mismo. Desde el primero hasta el último, porque la gente dice, bueno, el anticristo, si procede de Roma, entonces, ¿cuál de ellos es? Todos ellos. Es la institución. Es la institución. Acuérdense que dimos un tema hace algún tiempo, que el tema era sobre la institucionalización del sistema anticristo. ¿Recuerdan? Bueno, no sé si ustedes, algunos no estarían, pero
en la institucionalización del sistema anticristo es quien produce a esa persona, porque ellos no van a durar 20 siglos, ellos van a durar 80, 90 años, pero el que viene detrás ya tiene el sistema que produce ese tipo de personajes. Y entonces, ¿quién será? Será el que esté ahí cuando Cristo venga. O sea, en la época previa a la segunda venida de Jesucristo, que no sabemos el día, por eso no tenemos que meternos en esa bronca, porque no sabemos el día, entonces tampoco vamos a saber quién es la persona que estará cuando Él venga, porque el día no nos fue dado. Entonces, sí, lo que tenemos que estar es atentos de que todo personaje que produzca ese sistema que institucionalizó el sistema anticristo, todos ellos tienen, porque no sabemos si este será el último. ¿Quién lo sabe? Si no sabemos el día, ¿quién lo sabe? Puede ser, pudo haber sido el otro, pudo haber sido cualquiera. Pero a lo mejor no es este, a lo mejor es el que viene, a lo mejor es el otro, no sabemos. Pero el asunto es que si Cristo viene mañana era este. El sistema que va, claro, ahí están las otras señales que la Biblia habla, está el sistema social reflejado en lo que dice, lo que habla acerca de la generación de Noé, las diferentes ideologías como la ideología de género, que esconde la generación en la que vivió Lot dentro de Sodoma y Gomorra. O sea que todos esos elementos, la apostasía de la iglesia, que es de donde se alimenta el espíritu del anticristo. Porque hay muchos supuestos evangélicos que realmente de evangélicos no tienen nada. O sea que se han ido por la tangente y han cometido el mismo error que los primeros cristianos cometieron. Fueron de la verdad. Y aunque no negaron que Jesucristo estaba ahí, porque no podía negarse de que las obras que Jesucristo hacía eran obras de Dios. Ustedes recuerdan cuando Él estaba delante de los judíos y Cristo dijo: ¿por cuál de mis buenas obras usted me quiere matar a mí? ¿Y qué dijeron los judíos? No, por tus buenas obras no. Es que no pueden negar que las obras que Cristo hacía eran obras genuinas, sino que tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahí nace el esfuerzo de Satanás para desvirtuar las credenciales de Cristo como el Hijo de Dios y como Dios manifestado a los hombres. Esta es la base, la columna vertebral de la iglesia cristiana, y eso es algo que nosotros debemos sustentarlo en esa persuasión que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestro interior. Es decir, que consideramos por tal razón que la iglesia primitiva, la gran primera apostasía del cristianismo, estuvo en el seno de Israel mismo. O sea, aquella iglesia que nació, en ella fue introducida por los mismos judíos, aquellos judíos que debieron abrazar a Jesucristo por la fe. Ellos mismos, al negarse, ellos mismos al rechazar a Cristo, y ellos mismos se indignaron porque el celo, recuerden que hubo otra cosa que fue el celo, dice que se llenaron de celo porque Jesucristo hablaba y venían miles de gente a escucharlo. Jesucristo declaraba sanidad y se sanaba a la gente, se paraba en la boca de la tumba de un muerto y le decía: fulano, ven, sal fuera Lázaro, salía Lázaro fuera. El otro sí escupió en la tierra, hizo un fanguito ahí, un lodo, le puso en los ojos, y cuando el hombre vio, ¿qué fue lo primero que vio el hombre? A Cristo. Eso era, no había manera de negar esa realidad, y ellos estaban indignados, ¿verdad? Y no querían aceptar el impulso que el Mesías, reconocido por ese pequeño grupo de judíos primero, y después dice que el grupo fue creciendo. ¿Ve? Dice que ya toda Jerusalén estaba turbada, toda Jerusalén, aquello fue algo extraordinario. Ustedes imaginen, por donde pasaba el Señor, dice que traían los enfermos a donde sea, todo tipo de enfermedad, lo que pasara, y el Señor lo sanaba. Oiga, lo que estaba sucediendo era algo grande. No es lo mismo contar la historia que vivirla, ¿no es verdad? Y usted ve a aquella persona, miles de personas sentadas ahí las 12 del día, el Señor predicando, y la gente y los discípulos que estaban ya acostumbrados a oír al Señor se ponen: ¿y ahora qué vamos a comer? Y bueno, traigan lo que tiene, y sirvieron panes y peces y sobraron 12 cestas, que eso está lindo para un mensaje, pero no es lo que nos ocupa ahora. Siempre en la gracia de Dios hay abundancia, para todos sobra, siempre Dios tiene de sobra infinitamente para darnos a nosotros todo tipo de bendición que ni siquiera nos imaginamos.
Así simplemente hay que mirar a ese Cristo, amar a ese Cristo que nos revela la Biblia, buscarle en nuestra vida interior, que nuestros pensamientos estén conectados con su palabra, y esa conexión de su palabra con nuestros pensamientos van cada día revelando más el rostro del Señor. Que esa es nuestra visión como iglesia. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Nuestra iglesia se llama Peniel. ¿Por qué razón? Peniel significa rostro de Dios. Nosotros a través de la fe queremos revelarle al mundo el rostro de Dios a través de las evidencias de lo que Dios hace en nuestra vida. El beneficio que trae, no solo en el hecho de un milagro que Él puede hacer, sino el beneficio de Él ser revelado en mi mente, en mi corazón. Que eso me hace amarlo, seguir viviendo y venga lo que venga y sea lo que sea. Vienen allá los patriotas de nosotros, machete. Ahora dice, y narrando un poco la historia, hubo muchos que no quisieron aceptar, o sea, hubo muchos judíos que fueron receptores de la gracia del Señor, pero hubo una gran cantidad de ellos también que no querían que los judíos fueran incluidos, es decir, que los gentiles no fueran incluidos en el programa del Evangelio. ¿Se acuerdan que esa era una de las primeras grandes discusiones que hubo en el cristianismo, verdad? No, pero Cristo es judío, no, los 2 apóstoles son judíos, no, los judíos tenían ¿cómo se llama? Eran los principales, ¿verdad? Y que Cristo vino a dar el Evangelio a los judíos y a los gentiles, pero muchos de los gentiles se opusieron a Cristo y se opusieron a los apóstoles y a la primera iglesia, porque no, esto es para nosotros, no es para los gentiles. Y se opusieron y hubo grandes disensiones, y hubo grandes pleitos, y hubo grandes tormentas a la hora de entender el Evangelio. Es decir, que esos judíos, no querían asimilar a los gentiles dentro del Evangelio para que fuesen salvos como ellos habían sido salvos. Y tanto los unos como los otros quedaban exentos, por tanto, del antiguo pacto, especialmente de las tradiciones, y se regían por el nuevo pacto que Cristo había traído y el Cristo había establecido. Decimos esto en paréntesis porque lo que Cristo vino a hacer fue traer un nuevo pacto que incluía a los judíos y también incluía a los gentiles. Entonces ahí había que hacer una interpretación sobre la persona y los dichos de Jesús que rompía con las tradiciones judías. Esa ruptura de esas tradiciones judías no la pudieron asimilar a los judíos y por eso vino el gran problema y se estableció la primera gran apostasía. Muchos de ellos se fueron. Tal fue la apostasía de ellos que se cumplió exactamente lo que Cristo dijo, y en el año 70 después de Cristo, ¿qué pasó? Los judíos sufrieron como nación. Los judíos que se convirtieron no son hijos de Dios, son parte del cuerpo de Cristo, son parte de la iglesia, y a ellos Dios usó para que el Evangelio llegara a toda la Asia y llegara hasta la casa del César. Había una casa de culto. Hasta la casa, como Pablo decía, saludamos a los que están en la casa del César. Quiere decir que aún hasta en la casa del César había cristianos. En la casa del emperador, en la casa del hombre más cruel y más asesino de su época, ahí había cristianos. Tenemos un Dios que le traquetea el mango, ¿verdad? Así que en ese momento y en ese hecho histórico se pone de manifiesto la superioridad de la gracia, de la no violencia, del amor sobre todo lo que produce o en contra de todo lo que produce el pecado. Y así, hermanos, hay un momento de inflexión cuando dice que en el año 70 fue destruido Jerusalén, y ahí comenzó un periodo muy triste para Israel hasta 1948. O sea que ellos perdieron allí su identidad nacional, perdieron prácticamente su cultura, porque se rompió la cultura completa, se quedaron sin templo, y la cultura judía era la cultura sobre la ley de Moisés. Ellos perdieron el templo. Al perder el templo pierden todo lo que es prácticamente su religión judaica, porque se quedaron sin las herramientas para practicarla,
O sea, fue tan terrible todo su que perdieron tantas bendiciones del Señor. Y se cumplió aquella palabra que el Señor dijo: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso es un tema que quizás lo hemos estudiado en otras oportunidades, pero podemos después dar algún detalle más. Cuando el Señor dice: bueno, el edificio será quemado, el edificio será destruido, pero dice: no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué el Señor pone ese término, piedra sobre piedra? ¿Sabe qué es lo que buscaban los soldados romanos entre piedra y piedra? El oro, ¿verdad? Son datos históricos que Flavio Josefo va haciendo una descripción por detalle de lo que sucedió allí. Fue tan bestial la ofensiva de Tito Vespasiano, que el ejército romano, que era el ejército más disciplinado que había en la antigüedad, desobedecieron a su general porque estaban tan frustrados después de un año o más de tener sitiada la ciudad, y los judíos se aferraron tanto que ellos no, cuando llegaron al templo, Tito había dicho: no destruyan el templo, tengan cuidado que es el centro cultural, esa es la política del Imperio Romano, no destruir los monumentos, porque como ellos eran politeístas, todos los monumentos de todos los países del mundo para ellos era ingresar dentro de su cultura más dioses para más beneficio, ¿entienden? Esa era la idea que ellos tenían, y la mezcla con la cultura griega también, que eran politeístas también. Bueno, el asunto es que tal fue la frustración de los romanos, de los soldados romanos, que lo primero que hicieron fue darle candela. ¿Por qué? Porque entre piedra y piedra había oro. Y tumbaron, le dieron candela, y todo el oro entre las piedras se fuera derritiendo. Y ellos recogieron, despojaron el templo. Y yo no sé cómo hoy tantos evangélicos creen que la reedificación del templo va a tener algún beneficio para Israel. Yo no entiendo. Si Cristo dijo: no quedará piedra sobre piedra, Tito dijo: cuiden el templo, pero Cristo, que es más que Tito, dijo: no quedará piedra sobre piedra. Mira a ver quién tuvo la razón, Tito o Cristo. Me pasa que Tito se perdió en la cubita, como dice allá en del Río. Es decir, que cuando el Señor sentencia, se cumple su sentencia, se cumple su palabra inexorablemente. Así que, hermanos, en esta mañana aprendamos, ¿verdad?, todo lo que el Señor nos está declarando en su palabra. En Hechos 18:6, como leíamos, Pablo da una sentencia, da una idea, y dice: desde ahora me iré a los gentiles. Dice: yo limpio, es decir, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. ¿Qué le hicieron a Pablo? Lo apedrearon, lo tiraron tuvo horribles experiencias en el mar, lo pusieron preso tantas veces. Pablo sufrió, llegó en mi cuerpo las marcas de Cristo, las marcas de la cruz, llevaba Pablo. Y Pablo, que amaba a los de su gente, a su nación, que él dice: mejor estar con Cristo, pero por amor a los escogidos me quedo. Dijo: ya. Pablo se gastó. Pablo no hizo como Moisés. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Moisés? El Señor le dijo a Moisés: voy a arraigar a este pueblo aquí y voy a hacer de ti una nación grande. ¿Qué le dijo Moisés? Señor, no, porque ¿qué van a decir los egipcios? Siempre con el qué dirán. Cuando Dios dice una cosa, olvídate el qué dirán. El que hace falta que diga es Cristo, y si lo digo, esa sentencia va. y si te plegas a ella, vas a ser bendecido. ¿Qué le pasó a Moisés? La conclusión de Moisés, ¿cuál fue? No pudo entrar a la tierra prometida por el mismo pueblo que él quiso defender delante de Dios. Si Dios hubiera permitido un pueblo de Moisés, quizá otra hubiera sido la historia contada. Pero al él ponerse como redentor, murió en el desierto y pudo ver la ciudad de lejos. Pero Pablo no fue igual que Moisés. A veces que eso no lo relacionamos, pero tiene su relación. ¿Qué dijo? ¿Cómo se llama? Pablo: me voy a los gentiles. Ya ustedes, un problema de ustedes con Dios. Yo no puedo amar más que Dios. Me estoy autoengañando. Yo no puedo amar más que Dios. Usted tiene a alguien que usted ama y está en caminos. Lo que tiene que hacer es orar y ponerlo delante de Dios. Pero no puede ponerse en tensión con Dios por eso. Nada que te ponga a ti en tensión con Dios. Usted debe de pararse y decir: porque tú no amas más a tus hijos que Dios. Yo lo aprendí cuando los niños míos estaban chiquitos.
Pero yo fui a llevarlos a la escuela y dije, ahora van a aprender a decir pioneros por el comunismo, seremos por el Che, Dios mío. Y ahora van a decirle, y no dormía. Hasta que un día por la madrugada se me dijo, oye, ¿tú amas más a tus hijos que yo? Si tú amas a tus hijos más que yo, sigue peleando. Pero me parece que yo voy a cuidar a tus hijos. Y hoy puedo decir gracias al Señor que mis hijos son sus hijos. Y que Él me demostró a mí, me comprobó de que mis hijos Él los cuidó mejor que yo. Así que si usted tiene alguna situación con sus hijos, siga creyéndole a Dios y siga creyendo que Él ama más a tus hijos que tú mismo. Por eso lo que tiene que hacer, ¿qué cosa es? Creerle al Señor, confiar en el Señor, orar por Él, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Y Él no va a obrar pisoteando la voluntad tuya ni pisoteando la voluntad de Dios tampoco. Entonces, hermanos, es importante que observemos. Este versículo es un versículo que tiene mucha ciencia, que tiene mucha verdad escondida, y nosotros nos atrevemos a develar algunas sin ánimo de entrar en discusiones teológicas con nadie. Pero cuando Él dice, desde ahora me iré a los gentiles, eso marca una línea. Y cuando tú observas y analizamos, ¿se acuerdan cuando estudiamos las 70 semanas de Daniel? Hay personas que entienden, y es muy generalizado en el mundo evangélico, que en las 69 semanas hubo un corte y que la última semana será la semana después del arrebatamiento de la iglesia. Han oído mucho eso, ¿verdad? En todas las iglesias se enseñan eso. Entonces, ¿dónde está el fundamento bíblico para tal afirmación? La Biblia enseña con claridad que son 70 años literales. Y son continuos unos de otros. No hay una forma bíblica en la que tú puedas demostrar lo contrario a eso. Y si amamos al Señor y a la revelación que nos da en su palabra, debemos ceñirnos a ella, porque el espíritu del anticristo quiere, y lo voy a decir con toda responsabilidad, el espíritu del anticristo quiere que tú no entiendas y no te apliques la palabra como Cristo la dio. Amén. La palabra de Dios es más importante que quien me la enseñó. La palabra de Dios es más importante que el seminario donde yo estudié. Es más importante que mi papá que me enseñó a leer la Biblia. La palabra de Dios es más importante que todo. Y si ella dice, si se ve claramente, y tú cada pasaje, cada año es probado por la historia, que Jesucristo nació en el año que dijo el profeta. Vivió los años y murió exactamente como dijeron los profetas, en el año 29 después de Cristo, porque hay 4 años ahí medios extraviados, pero eso no tiene nada que ver con la Biblia, eso fue un error humano. Entonces, ¿cómo tú vas a separar una semana de eso y a subdividirla? Primero tribulación y después gran tribulación. Entonces, no, aunque ya eso es un tema que hemos dado, después si algún hermano tiene dudas sobre esto, lo preguntan y podemos hacer un pequeño repaso sobre el asunto. Entonces, en nuestra opinión, el proyecto de Dios, cuando Él inicia el nuevo pacto pone fin ¿a qué cosa? Se acaba la mano. Un nuevo pacto pone fin ¿a cuál? Al antiguo pacto. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino, murió, resucitó, y Él dio la profecía acerca de cuándo sería destruido el templo, Pablo dice que Él iría a los gentiles. Quiere decir que esa primera gran apostasía facilita en el programa, en el orden escatológico, facilita que esas 70 semanas se cumpla cuando Pablo dice, se acabó, voy a los gentiles. Ahí se culmina las 70 semanas de Daniel. Y comienza Mateo 24, cuando estudias lo que el Señor dijo, que vuestra huida, aquella gran tribulación cual nunca hubo ni la habrá. ¿Por qué no la hubo ni la habrá? Porque es un segmento de tiempo tan grande que no da espacio a que haya otra. Muy sencillo de leer. Dice que habrá una gran tribulación cual no la hubo ni la habrá. Las 70 semanas no tiene nada que ver con la gran tribulación para Israel.
Y si tú lo lees allí, le doy de tarea eso, léanse Mateo 24 cuando lleguen a su casa, tengan un chance, para que ustedes vean las cosas tan grandes que dice ahí. Y dice que será, fíjense qué cosa más interesante. Daniel 9:27 dice, ¿qué dice? Y 70 semanas están destinadas ¿para quién? Para tu ciudad, la santa ciudad, y para tu pueblo Israel. ¿Quién es el pueblo Israel? ¿Quién es la santa ciudad? Las 70 semanas, no dice 69, y entonces después las 70 va a ser para los gentiles y para la iglesia. No, ahí dice que es para tu pueblo y para la nación. ¿No dice así? Yo quiero saber si ustedes, porque es importante entender esto, porque hemos oído muchos criterios por mucho tiempo en seminarios, en iglesias, en denominaciones, pero es para Israel, es para la ciudad santa. ¿Se cumplió así o no? Inclusive dice, me llamaron, entonces me dice el Señor cuando está hablando de la gran tribulación, que dice, orad para que vuestra huida no sea cuando, en invierno, ni en día de qué, de reposo. Entonces, ¿para quién es? Yo no guardo día de reposo ninguno. La economía del Nuevo Testamento está sobre la gracia, y tú puedes guardar un sábado, puedes guardar un domingo, puedes guardar lo que tu conciencia a través de tu Espíritu Santo establece. Nosotros queremos guardar el primer día porque consideramos que Cristo nació el primer día, amén y ya. Entonces nosotros, hermanos, debemos replantear muchas veces algunos conceptos básicos en la Biblia, porque eso es lo que nos va a inmunizar de que lleguen criterios, enseñanzas que van a irnos y nos van modificando nuestra manera de pensar, y puede que haya en nosotros pensamientos que no son correspondientes a la sana doctrina que el Señor Jesucristo enseñó. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esto, porque el espíritu del anticristo, y dice Juan, como leímos anterior en los estudios, dice que ya hay muchos anticristos. ¿Quiénes son esos anticristos? Dice, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque esas personas se nutrieron de la sana doctrina, no la aceptaron, la distorsionaron y establecieron un camino alternativo. A lo largo de 2000 años, ¿cuántos caminos alternativos no se han presentado? ¿Cuántos hombres, en vez de estar comprometidos con el Señor, están comprometidos con sus propias aspiraciones y están presentando un evangelio que lo que quieren es o gozar dinero o gozar popularidad, y han hecho del evangelio una vergüenza en el mundo? El Señor nos ayude a tener bien claro este asunto, que no le quitemos a Cristo sus credenciales como Rey, como soberano, como dueño de todo. Recuerden que en el siglo III ya la iglesia predominantemente judía o gentílica cometió otro gran error, que es la esencia del tema que trabajamos en la mañana de hoy. Es decir, que en el siglo III, fundamentalmente en el año 323 después de Cristo, ¿qué sucedió en la historia del cristianismo? Fue cuando Constantino oficializó la iglesia como religión del Estado. ¿Qué nació ahí? Ya lo que nosotros hemos hablado anteriormente. Ahí donde nace la iglesia católica, apostólica y romana. Y lo decimos por nombre porque ellos no se esconden para decir que nosotros somos herejes, que nosotros somos cristianos protestantes apartados de la verdad y de la familia de la verdad de la iglesia. Nosotros tenemos todo el derecho por las escrituras a ver lo que es. Y lo que es eso. Aquí al que nosotros tememos a Dios y a nadie más. No es guapería. Amén. Es la realidad. Nuestra vida descansa en Dios, porque los cristianos que en esa época murieron no le tuvieron miedo a esos hombres, temieron a Dios y por eso murieron por Él. No murieron por miedo a los hombres, por respeto a Dios, no le temieron a los hombres, aún hasta cuando murieran. Hay que ser hombrecito para eso, ¿no es verdad? Así que esta fue una segunda apostasía grande de la que vivió la iglesia, porque le quitaron a Cristo todas sus credenciales. Sumo pontífice. ¿Quién es el sumo pontífice? El Papa. Es el unidor de puentes, es el único que tiene acceso entre Dios y los hombres. Y todos esos títulos que él tiene, que nosotros lo hemos visto ahora, el vicario, todo eso, que nosotros hemos visto ahora con el nuevo que hay,
es una evidencia más de que no tiene nada que ver con el evangelio que vino Cristo a establecer, que Él sí tiene todos esos atributos. ¿Quién es el sumo pontífice para la iglesia evangélica? Para nosotros los cristianos, Jesucristo. ¿Quién es el que dice, y no hay otro, dijo Pablo a Timoteo, y no hay otro mediador entre Dios y los hombres? ¿Quién te dijo a ti que tú puedes atribuirte eso? Si tú te pones en el lugar de Cristo, tú eres ¿qué cosa? Un anticristo. Y dice que eres cristiano. Hay que tener la cara dura para eso. Entonces nosotros abramos nuestros ojos y todo aquel que le quite a Cristo sus prerrogativas, Cristo dice, es el primero y el último. Yo estuve muerto y estoy vivo. Yo soy el creador de los cielos y la tierra, soy el alfa y el omega, soy el que vuelvo por mi iglesia. Él es el que tiene, como decía el apóstol Pablo, lo vamos a decir todos juntos, para que Él tenga la preeminencia en todo. Vamos a decir, para que Cristo tenga la preeminencia en todo. Él es lo primero en todo. El Vaticano es el cuartel general del diablo. El cuartel general del Y es diablo. increíble su contribución. Estuve mirando unos programas donde explican y muestran con fotos toda la Constitución del Vaticano. Tiene la forma desde arriba de una serpiente. Sí. Es una serpiente, y hay una parte en el Vaticano que representa así los dos ojos de la serpiente y la lengua. Los mismos edificios. Así es. Es increíble lo que estoy viendo. Todo está. La paganización del cristianismo comenzó en el 325, cuando la iglesia tuvo el momento mejor en su historia para impactar a la humanidad. Pues ellos usaron la iglesia, usaron la fe, usaron la religión para usurpar el poder político, y entonces establecieron un poder que no lo ha visto el mundo nunca. Lo vamos a ver, posiblemente lo veamos, o nuestros hijos lo van a ver. Ese es el anhelo viejo que tiene esa iglesia, de buscar la preeminencia. Aquí en los Estados Unidos, que es un país prácticamente cristiano, tuvo un presidente el anterior católico y ahora el Papa es católico. Es que hay un interés muy marcado con el cristianismo aquí. Así que el Señor, pero bueno, ese es tema para otra ocasión. Que Dios le bendiga. Es el deseo de nuestro corazón, y vamos a culminar nuestro tema en la mañana de hoy.